Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Continuando con la serie de Efesios 6, donde estamos llevando una serie de los 6 demonios que se mencionan en Efesios en el versículo 12. Hoy me voy a referir a los demonios que conforman las potestades y estamos en la enseñanza número 207. Diré que las potestades son fuerzas espirituales demoníacas y por lo tanto malignas y ejercen una influencia muy severamente dañina en los seres humanos. En la mayoría de los versículos bíblicos que yo he leído en mis estudios personales, me dejan muy claro que se están refiriendo a un grupo o serie de espíritus demoníacos malignos que también están en constante guerra contra el pueblo de Dios, o sea, su iglesia. Estos demonios ejercen su poder en los lugares o reinos invisibles, oponiéndose a todo lo que viene de parte de Dios. Aclaro, también que en la mayoría de versículos bíblicos aparecen junto a los principados que operan de manera parecida, pero no es igual. En Efesios 6:12, hoy utilizaré Reina Valera 1960 y ahí leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puedes observar con claridad cómo te describe parte del ejército con el que cuenta Satanás el diablo, nuestro enemigo. Y entre sus escuadrones de guerra, obviamente, están las potestades. Así que no quiero que ignores las artimañas de estas potestades que se levantan para engañarte y confundirte de que, habiendo sido tú ya salvo o salvado, tú debas continuar luchando, haciendo obras a la luz de la victoria prometida, según Romanos 8, en los versículos 1 y 2, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, quien me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es algo así como que nos enfrentamos a un ejército de poderes oscuros llamados potestades que han sido desarmados del poder real y contra que han sido los que se nos han prometido una victoria sobre ellos. Pero también es necesario que antes de entrar en esas batallas, tú te ministres en liberación, mucho antes de ejercer cualquier guerra espiritual, ya que cuando pases el proceso de liberación, en el cual será mi Señor Jesús el que te hará verdaderamente libre y quien estará despojando a todo espíritu inmundo de los derechos, las ataduras y las cadenas y yugos que ellos hayan adquirido cuando tú cometiste un pecado y rompiste un mandamiento o ley de Dios. Por lo tanto, cuando eres verdaderamente libre, y esto según Juan 8:36, tu trabajo solo consistirá en demostrar y depender de la sabiduría y el poder de Dios para derrotar toda potestad maligna que se haya
o se quiera levantar en tu contra en todo el trayecto de tu vida. En 1 Corintios 15:24 leemos: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, toda la autoridad y toda potencia. Observa una vez más cómo mi Señor Jesús ejerce poder y victoria sobre las potestades. Y cuando todo haya sido derrotado por Él, Él entregará el reino a su Padre y Dios. Hago un énfasis, llevándote o llamando tu atención a que si fue mi Señor Jesús el que dio la orden para mi instrucción, para que otros, en Marcos 16:17 y en Mateo 10:8, la orden fue bien simple y bien clara: echar fuera demonios. Dicho en términos de guerra espiritual, combatir contra potestades, para mencionar el tema de esta enseñanza. Yo te hago una pregunta. ¿Hay en tu congregación un pastor o un ministerio de echar fuera demonios o de liberación espiritual que se refiera específicamente a echar fuera demonios? Respuesta: muy probablemente digas que no. Y la razón es porque estos seres inmundos se han infiltrado en la mayoría de las iglesias y engañan, ocultando este ministerio instituido por mi Señor Jesús, el mismo que leímos en 1 Corintios 15:24, quien venció y volverá a vencer a todos los demonios, incluyendo a las potestades, que son el tema de esta enseñanza. Así que yo, como pastor y ministro de liberación, una vez más te pido, por favor, pon mucha atención y no ignores las artimañas y las maquinaciones de Satanás el diablo, para que en la guerra espiritual él no tome ninguna ventaja sobre ti. Y esto según 2 2:11. Estúdialo en la comodidad de tu casita. Recuerda que en el nombre de mi Señor Jesús es únicamente que todo demonio se sujeta, y es Él, o sea, mi Señor Jesús, quien te libera de toda atadura, de todo dominio espiritual, cuando tú eres ministrado por un pastor que conozca sobre liberación, ya que Él, o sea, mi Señor Jesús, tiene sujetos a todas las entidades, a todas las potestades demoníacas. En 1 Pedro 3:22 leemos: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, cierro esta enseñanza pidiéndote que estés muy claro y que la guerra espiritual que vives en tu día a día en contra de potestades, por lo tanto, cuando tengas diferencia con una persona, incluyendo una amistad, un esposo o una esposa, tu novio o tu novia, y él trate o te maltrate y quizás te ofenda, te lastime, recuerda que en el mundo espiritual es donde operan las potestades de las regiones celestes, y estas son las que realmente te están atacando. Porque una vez más recuerda que tu lucha no es contra sangre y carne, o sea, personas, sino contra potestades, como lo dice esta enseñanza. Y esto es en las regiones celestes, las que realmente son las que te atacan. Por lo tanto, no te tardes más. Busca ser ministrado en liberación hoy mismo
Y si en tu congregación no encuentras un pastor que conozca sobre liberación, comunícate con nosotros vía email a liberador62@gmail.com. Con mucho gusto te asistiremos. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo reveles a todo el que esté escuchando esta enseñanza y pueda comprender la guerra espiritual y la función que desempeñan los demonios que conforman las potestades. Por favor, Padre, a través de tu Santo Espíritu, redargúyelos y que ellos busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Y eso te dará gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.